Gracias por esta hermosa mañana delante de ti. Gracias por estos hermanos hermosos que estamos reunidos para adorar y bendecir tu nombre. Tú conoces lo que está en mi corazón para hacer hoy. Yo te ruego que tú bendigas este tiempo como sé que lo has hecho. Que nos ayudes a crecer como iglesia y a prepararnos para los tiempos que tú sigues poniendo en orden para esta casa. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tantas cosas hermosas de Dios para nosotros, hermanos. Yo quiero que usted sepa que el Señor está entre nosotros operando poderosamente. ¿Okay? Al final del día, yo soy el pastor de la casa y en mi corazón yo sé que Dios tiene para nosotros muchas cosas hermosas. Yo quiero que usted se las disfrute. Nosotros hemos estado estudiando y yo me detuve en la serie acerca de Juan porque quería sacar la primera parte del año para recapitular a toda la iglesia, cosas que yo enseño los viernes, pero mucha gente no puede venir o no quiere venir. Pero los viernes enseño mucho acerca de doctrinas de la iglesia o diferentes doctrinas cristianas, y esta en particular, doctrina de la iglesia, de qué somos y por qué estamos, es crítico para nosotros funcionar bien. Y ustedes vieron que comencé el año hablándole del reino de Dios, que era estar en el reino de Dios. Nosotros no somos ciudadanos de esta tierra. Luego comenzamos a hablar de la iglesia y lo primero que tocamos en la iglesia fue cuál es nuestra razón de ser. Nuestra razón es la adoración. Y le hablé de la adoración hacia Dios. ¿Se acuerda de eso? Lo que dijimos ahora. Ven delante del Señor porque Él nos llama a estar delante de su presencia y escuchar su voz. Y después fuimos a ver la adoración vertical hacia Dios. Cómo como iglesia adoramos al Señor aquí y cómo adoramos sirviendo a otros afuera. La semana anterior, si no me equivoco, tocamos el tema de nuestro servicio, porque la iglesia se relaciona con Dios, ¿se acuerda? Vertical. Y mi relación con Dios hace que yo tenga una relación horizontal de bendición hacia la gente. Nosotros bendecimos primeramente a los que están aquí, que es nuestra función, porque esta es nuestra familia, es la casa de Dios. Y luego esto hace que salgamos al mundo a dar testimonio de Dios a través de nuestros hechos, nuestra conducta y nuestro servicio. Así que hablamos de nuestro servicio a Dios y nuestro servicio a los hombres. Primero a la iglesia y luego a los de afuera. ¿Ok? Todavía nos faltan unas cuantas cosas más que creo que voy a tocar en febrero. Porque quiero que vayamos en nuestro corazón organizándonos. Pero si usted mira entre nuestro servicio a Dios y nuestro servicio al mundo, yo le dije la semana pasada que todos, diga conmigo todos. Y mira el que está a su lado, dígalo, te incluye a ti. Vamos. Todos. A todos se nos ha dado al menos un don, al menos un talento para trabajar en la iglesia. Y si alguna mentalidad tiene que romperse aquí, es que en la iglesia hay unos líderes y unos pocos que hacen, yo voy, me siento, consumo y me voy. Esto no es un lugar para consumir. Este es un lugar para adorar y adiestrarnos para trabajar. ¿Okay? Así que es bien importante que lo entienda, porque uno de los asuntos que más fuerte Lutero le dio en el tiempo de la Reforma fue que la iglesia se había adulterado y dañado tanto que se había convertido en una élite espiritual, que eran los sacerdotes y los obispos y toda la cuestión, y el pueblo iba, consumía y se iba, y el pueblo no sabía lo que estaba haciendo. Y Lutero vuelve y levanta lo que Pedro dice, que nosotros todos somos un reino de sacerdotes. ¿Me está escuchando? Amén. Todos somos un reino de sacerdotes. Todos venimos a ministrarle al Señor y a ministrarle al mundo. Y hoy vamos a leer el texto que le voy a dar ahora. Usted se va a dar cuenta que cuando el Señor aplica algún ministerio o algún oficio, le voy a explicar ahorita la diferencia. Ministerio, una administración a la gente, y un oficio es un lugar o un cargo oficial. Mira a ver cómo estoy. ¿Está bien? Un cargo oficial en la iglesia. Lo hace. No creo. La gloria de Dios. Déjalo como está. Lo hace cuando el Señor nos define cargos y define ministerios. Lo hace específicamente para el adiestramiento de todos los santos para que hagan su ministerio. En la iglesia que sale de la Reforma, en la iglesia primitiva, la iglesia evangélica, todos somos ministros. Así que mira al que está a su lado, dígale, tú eres ministro. ¿Y en qué estás ministrando? Pregúntale.
¿En qué estás ministrando? Todos somos, se ha sido salvo con la sangre de Cristo. Y si tú eres cristiano, todos somos ministros. Y bajo esa premisa es que voy a hablar ahora, pero me es bien importante que usted lo entienda. Así que, reconociendo que todos somos ministros, la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿la iglesia tiene alguna organización? Porque sí sabemos, y yo le expliqué que es un organismo. Dios es el que nos salva y a cada uno de nosotros como una ramita nos injerta en Cristo, que es el que nos da vida. Y eso no se organiza, eso ocurre espiritualmente. Así que usted y yo estamos aquí, yo se lo expliqué la otra vez, por causa del Espíritu Santo que operó en nosotros, nos ha unido y todos unidos estamos haciendo la obra del Espíritu porque Él fluye en todos nosotros. Y eso es, esto está terrible hoy, de verdad que tengo un problema, usted me perdona por favor. De verdad que me creció la oreja. Todos los que estamos aquí vinimos a ser injertados en la iglesia y crecemos. Pero la pregunta es, aparte de que es un organismo, nos tenemos que organizar. Porque toda empresa de seres humanos necesita organización. Cuando no hay organización hay anarquía. Usted me entendió, ¿no? Así que todo el mundo hace lo que bien le parece. Eso dice la Biblia en el tiempo de los jueces. Y tuvo entonces que el Señor instaurar jueces para que pusieran en orden la gente. Porque si no, todo el mundo piensa hacer lo que le da la gana. Y no puede ser así. ¿Ha Dios establecido un modelo en la palabra? ¿O tiene la iglesia local, está totalmente libre de escoger su gobierno como mejor le parezca? Vamos a aprender eso hoy, lo voy a hacer bien rápido, porque quiero que usted me escuche y aprenda. Escuche bien. La primera confusión, yo le hablé de ministerios versus oficios. Cuando usted escuche a alguien hablar de un oficio en la iglesia, está hablando de una posición oficial con autoridad y unas responsabilidades delante de la iglesia. ¿Ok? Pero ministerios son aquellos dones y aquellos talentos que el Señor ha puesto en nosotros para que ministremos. Y yo le dije que todos somos ministros. ¿Me entendió? Todos somos ministros. Por lo tanto, todos tenemos ministerios. Ahora, hay ciertas personas que Dios le da ciertos ministerios para momentos particulares para hacer crecer la iglesia en un lugar. Entonces, ha habido mucha confusión y la primera confusión es el lugar de los apóstoles en el tiempo moderno. ¿Okay? Esa es la primera confusión que nosotros tenemos con respecto al apostolado. La pregunta es, ¿existen apóstoles hoy? ¿Por qué los títulos? ¿Por qué tenemos tanta gente poniéndose títulos de apóstoles, de profetas en la iglesia? De hecho, ya hay tantos apóstoles que ahora hay obispos. Y no nos estamos dando cuenta que estamos haciendo exactamente lo mismo que hizo la Iglesia Católica y por lo cual la Reforma llegó. Porque empezamos a pelear por posiciones y quién es más alto y a lo último terminamos haciendo lo mismo. Y Dios ya había bregado con ese asunto. ¿Ok? Efesios 4, 11 y 12 dice lo siguiente. Este es el texto principal para tocar ese tema. Y Él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto es lo que usted oye por ahí hablar del ministerio quíntuple o cuádruple o lo que fuere. ¿Ok? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Algunos dicen que pastores y maestros es lo mismo, así que serán 4 o 5 ministerios. Cristo da ese regalo a la iglesia para algo. Y yo quiero que usted entienda, porque mira el próximo texto lo que dice. Esa gente fue constituida para, versículo 12, a fin de, léalo conmigo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra. ¿Quiénes son los ministros? ¿Quiénes son los ministros? ¿Quiénes son los ministros? Todos los santos. Así que hay ministerios que vienen en particular a ayudar a perfeccionarte a ti y a mí para entonces cumplir nuestro ministerio. Nuestro ministerio. ¿Ok? Y es bien importante, yo voy a rápidamente hacer una distinción para que usted entienda. Este texto específicamente trabaja con unos ministerios asignados por Dios a su iglesia. Recuerden que estamos hablando en el momento de la iglesia primitiva y vamos a hablar de todo el tiempo que ha pasado. Unos ministerios particulares que trabajan entre la gente de la iglesia para adiestrar a miembros de toda la congregación para el uso de sus dones espirituales. Para el uso de sus dones espirituales. Para eso hizo falta, primero, ministerio revelatorio. Yo quiero que usted aprenda la palabra. Diga, ministerio revelatorio. Ok.
Revelatorio es porque la gente que tenía revelación de parte del Señor fueron escribiendo su revelación y esa revelación compone lo que usted tiene frente hoy, que es la Biblia o el canon bíblico. ¿Quiénes fueron esos? En el Antiguo Testamento el ministerio revelatorio era el profeta. Y el profeta en el Antiguo Testamento, había ministros, había jueces, había de todo. Usted, Moisés era profeta, David era profeta. Y así por el estilo. Ese ministerio, el ministerio o ese don profético en su momento dado, en el Antiguo Testamento sirvió para que los ministros que iban pasando a través del tiempo dejaran plasmadas profecías de lo que Dios iba a hacer. Y ahí Dios fue revelando su carácter, quién era Él, qué problema tenía el hombre y qué iba a hacer. Así que el Antiguo Testamento es un libro de profecía porque todo el Antiguo Testamento apunta ¿a quién? Cristo. Y cuando Cristo llega, en los evangelios. Si usted conoce su Biblia, yo espero que sí, el Antiguo Testamento son todos los primeros libros, de Génesis a Malaquías. Y cuando Malaquías acaba, pasan 400 años, 4 siglos, sin revelación profética y aparece Juan el Bautista. Y esos 4 evangelios que están ahí es la historia de Cristo. Pero si usted leyera la historia de Cristo, escúcheme bien, como está escrita en los evangelios, y Cristo que a lo último, después que resucita, va por el camino de Emaús y le dice a los muchachos que están caminando, esto tenía que ocurrir. El Cristo tenía que morir y resucitar. Y entonces dice, y yendo por toda la profecía, por todas las escrituras en el tiempo de Cristo, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran? El Antiguo Testamento. Fue por todas las escrituras y le explicó por qué el Cristo tenía que resucitar, pero no lo dejaron escrito para nosotros. Todo el mundo quisiera haber escuchado la explicación de Cristo de por qué todo el Antiguo Testamento se cumplió en Él. Pero en ese momento no quedó escrito. ¿Por qué? Porque todo el Nuevo Testamento es eso mismo. Entonces se levantan los apóstoles, ahora ya con Cristo aquí, a explicarnos cómo Cristo y su cruz cumplieron el Antiguo Testamento. Si nosotros nos hubiésemos quedado hasta los evangelios, sin ninguna otra explicación, Cristo vino, murió, resucitó, se nos hubiera hecho bien difícil sin revelación especial de Dios. ¿Qué significa la muerte de Cristo? Y hubiésemos pensado lo que muchas iglesias siguen predicando por ahí. Eso es que nos demos los unos por los otros en amor. Que nos sacrifiquemos por los demás. Eso no es lo que significa la cruz de Cristo, aunque es uno de los elementos de lo que Él hace. Pero para yo entender que Cristo es el Cordero antiguo, que Cristo es el sacerdote que entraba antes con la sangre frente al arca, para yo entender que Cristo es el arca, para yo entender que Cristo es el tabernáculo, para yo entender que el Génesis va a volver, entonces necesitamos un segundo ministerio revelatorio y ahí es que están los apóstoles. Y así como los profetas apuntaron a la cruz, los apóstoles ahora me explican la cruz. Y tienes la segunda parte de la Biblia donde me están explicando qué ocurrió en el Antiguo Testamento. ¿Por qué es tan importante que entendamos esto? Hay un texto bien importante que quiero que usted lo vea. Efesios 2, 19 al 21, rapidito. Escuche bien. Aquí le está hablando a la iglesia. Y tú y yo somos la familia. Así que nos está hablando a nosotros. Mira lo que dice. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos o colados, sino conciudadanos de los santos. ¿Cuántos son conciudadanos aquí? Porque somos conciudadanos del reino. ¿Sí o no? Eso fue lo que te expliqué. Y miembros de la familia, ¿de quién? De Dios. Tú y yo somos la iglesia, que es la expresión en el mundo del reino. Somos la iglesia, la expresión del reino de Dios en esta tierra. Ya estamos hasta ahí. ¿Y qué nos dice después? El versículo 20. Véalo conmigo, por favor. 1, 2 y 3. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y léalo después. En quien, el 21, en quien todo el edificio bien coordinado, tú y yo, va creciendo para ser un templo santo para el Señor. ¿Quién es el templo de Dios ahora? ¿Quién es la casa de Dios? Nosotros. Cristo, yo quiero que usted entienda, la iglesia se fundamenta
en todo lo que los profetas dijeron de Cristo y lo que los apóstoles nos aclararon en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Todos ellos basados en una sola cosa, Cristo. Somos el edificio que va creciendo bien coordinado en el fundamento que echaron los profetas y los apóstoles, usando como piedra angular a Cristo. Porque ellos todos apuntan a Cristo. Entonces, por eso en Hechos, cuando se convierten 3,000 personas el día que Pedro predica, en Hechos 2:42, usted y yo lo leímos acerca de cómo vivía la iglesia original. Y lo primero que dice en la manera en que ellos vivían, ¿qué dice ahí? ¿Y perseveraban en qué? Ya está tirada. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Que Cristo es el Cordero de Dios, que Cristo es el tabernáculo, que Cristo cumplió todas las escrituras, porque Cristo le explicó a sus apóstoles eso para que salieran a evangelizar. Por lo tanto, la iglesia de Cristo está fundada en todas las épocas, en todo lugar, en toda nación, en la palabra. Y toda la palabra apunta a Cristo. ¿Quién enseñó la palabra? Los profetas en el Antiguo Testamento, los apóstoles en el Nuevo. Entonces nos trae la pregunta importante. Existen, y de hecho las otras dos que usted vio conmigo eran los evangelistas. ¿Se acuerda que el texto decía, y Dios hizo apóstoles y profetas, evangelistas y pastores? Pues, había evangelistas en el tiempo del Señor. Y yo quiero que usted vea que es un ministerio diferente a un oficio. El evangelista que es marcado en la Biblia se llama Felipe. En Hechos 2:42, cuando Pablo está a punto de ser enviado a Jerusalén para morir, dice, al otro día saliendo, eso es Hechos 21:8, dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, ese es Lucas que está hablando con Pablo, fuimos a Cesarea y entramos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7 ¿qué? Felipe era uno de los 7 diáconos. Eso es un oficio en la iglesia. Lo vamos a aprender hoy. Una posición oficial en la iglesia que en Hechos tuvimos fue el diaconado. Y Felipe, aparte de tener una posición oficial en la iglesia, tenía un ministerio evangelístico. ¿Lo vio? Así que Felipe andaba, por eso es que él fue a Samaria y allá fue que se encontró con el mago. ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguien? Hay 2 o 3 que me están mirando con esta cara de yo, parece que nunca fui a la escuela dominical. Una cara de pescado frisado, Dios mío, que no den quiz. Que no den quiz porque estoy perdido, pero perdido. Qué bueno que sepa que está perdido. Hermano, si yo quiero la instrucción espiritual, tengo que leer la Biblia. No hay break. No hay break. Y yo estoy corriendo de atrás para adelante en las historias. Yo estoy presumiendo que usted se la sabe. Aleluya. Vamos a tener que empezar Hechos los viernes hasta que... Vamos. Fueron a casa de Felipe. Felipe es diácono, pero es evangelista. Yo creo que usted entienda que en Efesios 4:11 está hablando de ministerios. Asimismo habla de los pastores y maestros, Efesios 4:11. Pues los que cuidan la grey que ya está. Obviamente un evangelista. Dice, la iglesia fue fundamentada, los apóstoles y los profetas. Los evangelistas que salieron como Felipe, que sale a Samaria, después se fue al otro lugar y se fue al otro sitio y allí predicaba mientras hacía su función en la iglesia. Y los pastores y maestros que cada vez que se creaba una nueva estructura, un grupo pequeño en alguna ciudad, pues tenía que quedarse alguien velando a la gente. Entonces viene la función del pastor y maestro, que es el que cuida y enseña, cuida y enseña, cuida y enseña. Esos 5 ministerios hemos tenido un pequeño problema, que los hemos querido hacer oficios. Y ahí que tenemos que tener un poco de cuidado. No existe hoy, hermanos, para cerrar este tema aquí, no existe hoy el equivalente a un profeta del Antiguo Testamento o un apóstol de Jesús. No existe ministerio revelatorio, porque si los profetas que se están llamando profetas o los apóstoles están hablando, entonces lo que ellos dicen tendríamos que escribirlo y añadirlo a esta escritura. ¿Me entendió? ¿Sí o no? Tenemos que tener un poco de cuidado. Yo soy carismático, yo creo en los dones del Espíritu, así que yo creo que hay ministerio. Puede haber un ministerio profético. Pero lo que dice no es canónico, eso es todo.
Y tenemos que tratarlo con mucho cuidado, y para eso usted va a 1 Corintios y dice que si hay profetas en la casa, tienen que sentarse con calma y dejar que los demás los juzguen. Y los profetas que hay por ahí no quieren que nadie los juzgue. No es así. No es así. Y de hecho no hay que hacer un revolú ni gritar. Yo tengo una impresión de parte del Señor. Anoche tuve un sueño. La Biblia dice que en los tiempos finales derramará el Espíritu y habrá sueños y visiones. Y todo, pues chévere. Usted tenga lo que quiera. Vienen de los pastores, nos sentamos y nosotros vamos a juzgar. Y vamos a orar. Y yo se lo digo, lo hacemos. Yo no lo digo para que se sienta mal, al revés. Para que pueda ejercer su don. Pero se ejerza su don en lo que Dios ha permitido. Ejemplo, usted ve a Felipe, si usted lee ese texto de Felipe, el próximo versículo 9 dice que tenía 4 hijas profetas. O sea, los dones continúan operando, pero esas hijas no escribían para añadirlo en el canon. ¿Me estoy explicando? Me estoy explicando. Lo mismo ocurre con los apóstoles. Si usted me pregunta, porque el concepto que tengo de los apóstoles es que ahora usted no puede plantar una iglesia si no es un apóstol con usted, porque el apóstol es el que echa el fundamento. Él tiene que ir a echar el fundamento. Hermano, el fundamento está echado. Es la Biblia. ¿Entiende? Está conmigo, denle un aplauso al Señor, no hay problema. Ahora, si usted me dice a mí que hay ministerios que una persona en algún punto en su carrera, o Dios lo llama específicamente para eso, entonces usted piensa en una función apostólica y evangelística, escúcheme, o un ministerio apostólico y evangelístico, usted es un misionero. Un misionero entra en una tierra donde nunca se ha predicado el evangelio, tiene que llegar ahí, tiene que hacer evangelismo, tiene que plantar una obra, tiene que hacer crecer pastores y ministros, después se va y planta en otro lugar. Pues es una función apostólica. Es un enviado. Un misionero actual es un enviado. Hay gente que agarró todo este movimiento de apóstoles y profetas, lleva 30 años corriendo, y hay algunas personas que lo han hecho muy bien. Yo he visto gente que sabe que son pastores, pero han tenido la bendición de plantar iglesias y esos pastores los siguen y se forma esta comunión de hermanos, ¿no? Que son todos iguales pero se ayudan el uno al otro. Y hay pastores que ellos han plantado que lo miran y dicen, mira, este hombre me enseñó, este hombre me echó hacia adelante y yo quiero su pastoreo. Si usted habla de pastor de pastores, mire, si usted me pregunta a mí, se supone que la función apostólica es lo que hace un concilio también. Agarra a los pastores y los cuida, los protege, les enseña, mientras los pastores cuidan las iglesias. ¿Me entendió? Entonces, en ese aspecto no tengo problema con que usted diga puede hacer una función apostólica y evangelística aquellos que están plantando iglesias, aquellos que son misioneros en lugares no abiertos, aquellos que abren senderos en lugares no alcanzados, aquellos que están bendiciendo a otros pastores a través de su trabajo. Puede llamar que eso es un ministerio o un don apostólico, pero por favor, no hay apóstoles de Cristo ahora. ¿Ok? ¿Estamos? Yo conozco muchos, son mis amigos, yo los respeto el título que se ponen, yo no tengo problema con ello. Yo quiero que usted me entienda que si usted va a la palabra y usted ve la palabra con cuidado, eso no está ahí. ¿Ok? Ellos solamente, todos los que estamos trabajando en la iglesia, estamos tirando el fundamento que ya está escrito. ¿Ok? ¿Me entendió hasta ahí? ¿Por qué quise tocar este tema? Porque estamos tocando el tema del gobierno de la iglesia. Si sacamos ahora esto hacia un lado, cuando vamos a la Biblia, ¿cuál es la manifestación en Hechos y en el resto del Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que la Biblia define como oficio? Diga conmigo, oficio. Oficial. O sea, un lugar oficial de autoridad de la iglesia para el beneficio de los hermanos que son los ministros. Lo voy a repetir hasta que usted se lo crea. Gente llamada por Dios para organizar la iglesia y bendecirla para que toda la iglesia haga su función de ministro. Aquí nadie viene a sentarse y a calentar el asiento. Eso no existe. Aquí hay que trabajar. Hay 2 oficios en la iglesia. El anciano y el diácono. Diga conmigo, anciano y diácono. Eso es todo. El anciano en la Biblia se llama, si usted va al griego, o le llaman anciano, o le llaman obispo, o le llaman pastor, es lo mismo. Son 3 nombres diferentes porque son 3 funciones diferentes que están dentro del ancianato de la iglesia.
Así que un anciano, que es el mismo aspecto que había en el Antiguo Testamento, el anciano de la ciudad era el que se sentaba a la puerta y toda la gente iba allí para que el anciano juzgara y el anciano lideraba. Y usted va a ver que esa idea de que el anciano es el líder de la congregación está en toda la Biblia de principio hasta el fin. Y Dios a quien llamaba a cuenta era a los reyes y al anciano. De hecho, en Israel había reyes porque el pueblo se rebeló contra Dios, porque Dios no quería reyes allí. Y usted ve los ancianos a la puerta, ¿ok? Y usted va a ver el segundo grupo, que es el que ayudaba. En el caso de Moisés, que era el anciano mayor y el profeta, en un momento estaba tan cansado que su suegro le dijo, búscate una ayuda. Y él llamó jueces. Eso es lo que vamos a ver hoy. La ayuda al anciano. Pero el anciano es el obispo, el pastor. Tiene, se me olvidó traerle los nombres en griego, se me olvidó ahora, el diácono, el episcopo era uno y el pastor era, ¿te acuerdas? Olvídate. Lo importante es que cuida a la iglesia, que vela y que lidera. Entonces el obispo tiene la función de liderato, el pastor es el que cuida y si no me equivoco el anciano es el que vela. El punto es que hacemos esto. Estamos diciendo a la iglesia hacia dónde va. Tiene que haber alguien que organice los grupos de gente. ¿Te acuerdas? El presbútero le llama presbítero, ¿verdad? Algo así. Presbítero es el otro. Entonces el anciano, el nombre original es presbítero. Episcopo es el nombre del obispo y entonces el pastor, pues pastor. No me acuerdo ahora, pero lo buscamos. ¿Me entendió? Y esta gente está ahí para esas funciones. La función de velar la grey, la función de enseñarle a la grey, la función de cuidar la grey, escúcheme, y la función de detener la falsa doctrina. ¿Ok? Por eso se le llama el ministerio de la palabra y la oración. Cuando usted va a Hechos, habla de los ancianos, de los mismos apóstoles hablan del ministerio de la palabra y la oración. Dice, ellos van a administrar la obra. Somos responsables delante de Dios de hacer buen uso de ustedes y de los recursos que ustedes traen. 1, diga conmigo, administrar la obra. 2, la enseñanza y doctrina. Nosotros somos responsables de la enseñanza y doctrina. 3, cuido y disciplina. Esa parte nadie la quiere usar, pero es importante. ¿Cómo te cuido en tu crisis, en tu necesidad? Pero ¿cómo cuando tú has caído en pecado y no te quieres arrepentir? Tengo que disciplinarte. ¿Okay? La gente no le gusta la idea y dicen que eso no es bíblico. Lamentablemente la disciplina bíblica es bien bíblica. Bien bíblica. Quizás la hemos mal utilizado en algunos momentos y la gente en algunos tiempos, en algunas iglesias ponían en disciplina lo que fuera. Tengo que tener un poquito de cuidado con eso. La disciplina es algo bien estricto. Es específicamente cuando una persona ha cometido un error que daña un pecado, que daña el testimonio de él o de la iglesia y no se quiere arrepentir. Pues si voy y se arrepiente y bregamos con su asunto y damos consejo y trabajamos, no hay ningún problema. Pero una persona que no se quiere arrepentir, que quiere permanecer en su rebeldía, entonces la Biblia nos manda a disciplinarlo, ¿okay? Y en cierto aspecto llevarlo en público, y no es que lo vamos a traer aquí a hacerle nada malo. Pero lo que estamos tratando de decir es, son personas que no van a poder ejercer su lugar en la congregación hasta que no se arrepientan. Y es la única manera de mantener el pecado a raya en la iglesia. ¿Me entendió? ¿Están conmigo hasta ahí? Por eso usted va a ver ocasiones que llegan acá, vienen personas nuevas, vienen quizás apartados, vienen con unos asuntos en su vida, en su hogar, y una de las cosas que le decimos, pues pongan en orden estas cosas para poder operar. Así que aunque todos somos ministros, tiene que haber una disciplina. Tiene que haber un orden. ¿Ok? Y usted no puede andar en adulterio, no puede andar en fornicación, no puede andar haciendo trampas por ahí. Si hay cosas que dejó sin arreglar, hay que arreglarlas. Y si después que está aquí y tiene alguna posición o está haciendo algún ministerio, fíjese que dije posición o ministerio, y hace algo que no debe hacer, tenemos que sentarnos a hablar. Y si usted entiende que está mal, y nosotros por la palabra se lo enseñamos, y usted humildemente lo entiende, porque los ancianos lo hacemos con mucho cuidado, pero con mucha firmeza, y lo hemos tenido que hacer. Si usted lo entiende y se arrepiente y cambia su conducta, bien. Hay gente que no lo puede aceptar y se van. Y yo no tengo problema, yo lo envío porque a quien usted le está negando la disciplina es a Dios. Y Dios te va a alcanzar. Ya. Él te va a alcanzar.
¿A dónde huiré de tu presencia? Si bajare al infierno, allí tú estás. Así que mejor es que cuando alguien por la palabra te diga algo, ya, no pelees con Dios. No pelees con Dios porque es a la buena. No digo más nada. Ay, qué terrible, pastor. Yo no sé cómo usted tiene gente en esa iglesia. Porque les gusta la disciplina de Dios. Gloria al Señor. Así que diga conmigo, anciano. ¿Qué? Anciano es el que administra la obra. Dígalo, administra la obra. Trabaja en la enseñanza y doctrina. En el cuidado y disciplina. Para sacar el pecado. Y mantener a raya la falsa doctrina. ¿Okay? La Biblia, cuando usted va al Nuevo Testamento, casi inmediatamente todas las cartas de los apóstoles, lo que le hablaban a las iglesias es: ya los plantamos, ya están ahí, van a empezar a llegar falsas doctrinas, manténgase a distancia. Y nosotros tenemos todo el tiempo que estar yendo a la palabra y volviendo a explicar a la iglesia por el montón de revoluciones. Y eso nunca va a parar. Nunca va a parar, nunca ha parado, nunca va a parar. En que a la iglesia estén llegando doctrinas torcidas, que llamamos herejías, o doctrinas falsas, que llamamos apostasía. Y si no hay ancianos en la iglesia que trabajen con eso, que aprendan la Biblia para ayudar a los demás hermanos, vamos a tener un problema porque nos vamos a romper en pedazos. ¿Ok? Cada congregación necesita un equipo de ancianos. En la Biblia nunca había una persona sola, era pluralidad de ancianos. La Biblia dice que iba, de hecho, déjeme ver, Hechos 14:23, para que lo entienda. Aquí estamos hablando del ministerio de Pedro, de Pablo, todos ellos. Léalo conmigo, por favor. Hechos 14:23. Y constituyeron, léalo, y constituyeron con ese al final, ancianos. Ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor. Aquí te dejo este desastre, sigue por ahí. Ejemplo, usted ve a Pablo. Pablo fue a Corinto. Pablo se quedó en Corinto como apóstol. Estuvo haciendo tiendas de día, porque el tipo se puso a trabajar hasta que consiguió 2 personas que eran convertidos, y con ellos fueron a las casas y empezaron a hacer estudios bíblicos allí. Por 2 años, hasta que se montó una pequeña iglesia. Y cuando terminó la iglesia, las 2 personas que tenían más capacidad, bendito, en 2 años que uno puede aprender la palabra, aunque con Pablo se aprende un montón, ¿verdad? Y las 2 personas más maduras en el Señor les dijo: ustedes se quedan a cargo de esto, yo me voy. Y por ahí usted vio que Pablo fue a Corinto, después fue a Éfeso, y después fue aquí, fue a Galacia, y fue al otro sitio, y después se fue para Roma. Porque Pablo lo que hacía era un ministerio apostólico de plantar iglesias. Plantaba iglesias, explicaba la doctrina, la dejaba allí y se iba. Y cada iglesia local se quedó con un grupo de ancianos. ¿Ok? Más tarde le voy a leer unos textos en particular para ellos. ¿Cuáles son los requisitos de un anciano? 1 Timoteo 3, solo lo voy a leer, no los puedo explicar. 1 Timoteo 3, del 2 al 7. Pablo le está hablando a uno de sus protegidos, a Timoteo, que es uno de sus discípulos. Y Pablo, en su trabajo, bregando con las iglesias, tiene que dejar a Timoteo. Y yo no recuerdo en qué iglesia fue que lo dejó. Si fue en Corinto o Éfeso. Yo me acuerdo que fue una iglesia que lo deja. Le dice: te estoy dejando allí, tú eres jovencito. Y usted se acuerda el texto que decía: nadie tenga en poco tu qué. Porque fue a una iglesia que ya estaba formada, que tenía muchos problemas, y tuvo que dejar un enviado de él. Y lo puso de anciano principal. Y dijo: te voy a dejar allí, pero ahora tú me vas a poner anciano, porque esto es un revolú. Yo creo que Pablo fue un día y los votó a todos. Y trajo a Timoteo, le dijo: tú te quedas de pastor aquí, y hasta que tú no me arregles esto, tú no sales. Y entonces en las 2 cartas de Pablo a Timoteo se le llaman las cartas pastorales. Porque Pablo le está explicando a Timoteo cómo administrar una iglesia. La Biblia no pierde nada. Está todo ahí. Léala, por favor. ¿Ok? Y Pablo le dice a Timoteo, y en el mismo capítulo le dice cómo hablar con los ancianos y luego cómo hablar con los diáconos. Y a los ancianos le dice lo siguiente, le dice 1 Timoteo 3, 2, 7, pero es necesario que el obispo, ¿ve que aquí le llama obispo? Sea irreprensible. Y ese es el final. Irreprensible es que no tenga falla de carácter que tengamos que señalar. ¿Por qué? Porque son el líder de la congregación local y el mundo está mirando. Y los congregantes están tomando ejemplo. Por lo tanto, la carga al anciano es brutal, porque es ejemplo al mundo y a la iglesia. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, o sea, no dado a vicios, prudente,
decoroso, hospedador. Aquí es bien importante, esto solamente está ahí, apto para enseñar. ¿Por qué? Porque una de sus funciones es cuidar la doctrina. Si tiene que ser una persona que pueda entender la palabra, pueda sentarse con alguien y explicarle la palabra, aplicar la Biblia a los asuntos de nuestra vida. Por eso usted ve que los ancianos tenemos que aconsejar, tenemos que exhortar y tenemos que predicar y tenemos que enseñar. No que no haya otros dones de predicación en la iglesia, pero si vas a ser anciano tienes que tenerlo, de alguna manera. ¿Me entendió? Administración de la obra, la enseñanza, perdón, ¿dónde estoy? Apto para enseñar. Versículo 3, no dado al vino, no pendenciero, una persona que está peleando todo el tiempo por ahí. No codicioso de ganancias deshonestas, que no quiera dinero, sino amable. De hecho, Pablo lo que hacía era trabajar mientras plantaba iglesias por aquello de que si alguien lo iba a acusar, no pudieran decir. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne, versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Wow, eso está brutal. Con toda honestidad, que si le preguntas pues a tu mujer o a tus hijos, ¿quién tú eres en tu casa? Puedan decir, sí, lo que él dice que es afuera lo es en casa también. Pues el que no sabe, versículo 5, el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia de Dios? 6, no un neófito, no un nuevo. No sea que envaneciéndose, me dieron posición, caiga en la condenación del diablo. Esto no significa que sea un viejito, porque yo no soy viejito. No viejito, aunque los viejitos lo hacen mejor, pero no viejito, pero sí tiene que ser viejito en el Señor. ¿Está conmigo ahí? Tiene que tener una madurez probada, que la iglesia la pueda ver y todo eso. Así que no es un neófito que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. 7, también es necesario que tenga buen testimonio con los de... porque él representa a la iglesia afuera. Y el problema grave que tiene la iglesia evangélica en Estados Unidos y Puerto Rico es que muchas personas han tomado este lugar y han hecho mucho daño con mal testimonio. En el siglo XVIII, el siglo XVII, el reverendo, el pastor de una iglesia en lo que es Europa y Estados Unidos, era una posición altísima. Debajo de ese quedaban lo que hoy en día decimos que son posiciones altas, el abogado y el doctor y el gobernante. Hay una encuesta que se hizo recientemente y la posición del pastor está después de las 50. La gente no respeta ya el pastorado. Uno, porque la sociedad le ha dado la espalda a Dios. Y segundo, porque mucha gente le ha hecho daño a esta posición. Así que es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Cuando usted vaya afuera y pregunte por esa persona en su trabajo o en su casa o en su vida, digan, eso es un hombre de Dios. Yo recuerdo un pastor viejito que yo tuve, terriblito que era, pero cuando murió, era un hombre de Dios. Cuando muere, la calle del frente de la iglesia la hacen a su nombre. Yo recuerdo estar allí parado en el día que estábamos con el alcalde. ¿Te acuerdas? El alcalde que estaba bregando con la inauguración de la calle. Se me acerca esta persona que en su aspecto tú notabas que no era cristiano, quizás era apartado, algo así. Paró al lado y me dijo, eso era un hombre de Dios. Un hombre de la ciudad, no cristiano, que lleva toda la vida en la ciudad, tenía 40 y pico años, dijo, de esos quedan pocos, íntegro y honesto. Yo tiemblo cuando se lo digo, porque la iglesia necesita a esos hombres. Y yo he hecho mi deseo personal, mi meta personal, antes de que yo me muera, o antes de que yo entregue esta iglesia, el día que el Señor lo diga, yo le pedí a Dios, dame 20, dame 30, dame 40 pastores que salgan de aquí, íntegros. Que se vayan a trabajar, a plantar iglesias o a trabajar en iglesias que se han quedado sin pastores. Íntegros, hombres de Dios. Que cuando se mueran la gente diga, ya no quedan como eso. Un aplauso al Señor.
Y así como está el anciano que está a cargo de la enseñanza, liderato de la iglesia, si el anciano empieza a cuidar a la gente en todas las cosas del día a día, no da. Eso le pasó a los apóstoles. Cuando llegan las 3,000 personas, se convierten, empiezan a reunirse todos los días, y entonces, a diferencia de lo que la sociedad hacía, que todos los niños huérfanos y las mujeres viudas las tiraban por una esquina y dijeron, no, la iglesia tenemos que cuidar a todo el mundo, porque eso es parte, ¿se acuerdan? Adoración vertical, servicio horizontal. E inmediatamente salió a colación que había un montón de viudas empobrecidas en la calle pidiendo limosna. No, estas son de la familia, y la familia las tiene que cuidar. Así que todo el mundo traiga chavos porque hay que ayudar a la gente. Y se llenó, porque estaba en avivamiento, y cuando está en avivamiento a la gente no le importa nada. Y trajeron cosas, había gente que tenía 2 y 3 casas, vendían las casas, traían el dinero a los apóstoles. Y se hicieron unas filas terribles del Seguro Social. El pan, se mezcló el pan con el Seguro Social y WIC a la vez. Y los apóstoles se sentaron en las mesas a repartir 10 pesos, 15 pesos, 10 pesos. Y me toca predicar esta noche. Y 10 pesos, y 15 pesos, y 10 pesos. Y por la noche fui sin unción y sin palabra. Y llegó un día que los apóstoles dijeron, se acabó. Esto es necio. Lo mismo que le pasó a Moisés en el desierto. Moisés se levantaba en la madrugada y todo el pueblo, que eran cientos de miles de personas, que tenían un issue, estaban en el desierto, no había gobierno, no había nada. Todo el mundo hacía fila para que Moisés hiciera juicio. Aquel quitó la estaca y la puso al lado y me quitó 10 metros de terreno a la caseta. El otro, mira que aquel hizo esto, aquel hizo lo otro. Y Moisés escuchando eso todo el día. Llegaba por la noche y no había Xanax, hermano, no había nada. En ese tiempo no había nada. Xanax. No había nada. No había. Pobre tipo iba a la casa baratado. Y para colmo ni casa, tienda lo que había. Y la mujer lo recibía y decía, mi hijo, dame tiempo. Nos quedamos con 2 hijos, debemos tener como 20 ya, así que tú vienes aquí muerto. Y llegó un día el suegro que quería más nietos y le dijo, mira, Moisés, tú no puedes con esto, hombre de Dios. Busca gente, escuchen hermano, esto es bien lindo. Busca gente sabia a quien tú le puedas delegar el juicio de la gente. Usted es un pueblo muy numeroso. Se levanta Moisés, se va a orar porque el tipo está fuera de liga. Y el Señor le habla y le dice, mira, eso es un buen consejo de parte de tu suegro. Reúne a la congregación, porque todos hacen congregación porque todos venimos delante del Rey. Amén. Qué hermoso. El tema sigue en la Biblia. No hay manera que el tema no esté en la Biblia. Y todos en congregación, yo no me acuerdo cuántos eran ahora. Eran como 20, como 70. Eran 70 jueces. Y el Señor le dijo, no te apures que yo te los voy a conseguir. Cuando están en la congregación, dice la palabra que el Espíritu Santo bajó sobre 68. Y empezaron a profetizar. ¿Qué significa eso? La Biblia nunca dice. Pero algo espiritual estaba ocurriendo, que estos 68 empezaron a moverse en el Espíritu. Y Moisés dijo, esta gente Dios los ha llamado. Pero él me dijo que eran 70. Y de momento sale cogiendo un tipo y dice, mira, hay 2 que estaban en el campo alando unos bueyes para llegar acá a la reunión y vienen tarde porque son puertorriqueños. ¿Ah? Sí. Son puertojos, mijo. Yo no sé cómo tú los dejaste entrar aquí en la congregación de los santos. Y como no estaban aquí, pero Dios es Dios, en su lugar, con los bueyes en mano, empezaron a profetizar. Ahí están los 70. Los apóstoles del Nuevo Testamento agarran a la congregación, la paran un día y le dicen, nosotros no podemos con las mesas y el ministerio de la palabra. Y Dios nos llamó al ministerio de la palabra y orar. Quiero que usted me entienda, porque la visión que había de un pastor antes es que el pastor predicaba, te lavaba el cajo, se montaba en la guagua de la iglesia y te llevaba a la cita médica. Muchos pastores que vivieron eso, haciendo negligencia a su familia y vieron a sus hijos destruirse porque se dedicaron a la iglesia y la iglesia se dedicó a sentarse y calentar sillas. Eso no se hace. Usted necesita un día, porque nosotros no somos tampoco un welfare aquí. Y Pablo es bien claro en eso. Varón de su casa que no cuide su familia no es cristiano. O sea, la iglesia no es un centro de servicios sociales. ¿Me entendió? Cuando hay una necesidad y una crisis y hay que atenderte, hermanos de la iglesia, pues se montan un cajito y me llevan al viejito allí. Si está el viejito en la casa, hay que cuidarlo, hay que irlo a atender. Hágame el favor, gente de la iglesia, que tiene un rato y regáleme 1 o 2 horas del Señor.
para el Señor. Y vaya y siéntese con el viejito y le hace comida y le lee la palabra y usted está haciendo la obra del ministerio. Yo no lo voy a hacer. Ah, pastor, usted es bien cómodo. Usted es de eso que quiere estar más naco en el altar. No, es que yo no soy Dios. Dios se repartió en la iglesia. ¿Ok? Y yo tengo una responsabilidad que la estoy cumpliendo aquí con ustedes. Y ustedes tienen otra y la tienen que hacer. Entonces los apóstoles le dicen en aquel momento, no es justo que dejemos a un lado la palabra y la oración para servir en las mesas. Levántense y llamen a 7 personas llenas del Espíritu de Dios, igual que los jueces en el tiempo de Moisés, para que hagan el trabajo. Y ahí es que sale Esteban, ahí es que sale Felipe y otros más. Recuerda que ahorita le hablé de Felipe el evangelista. Felipe tiene un ministerio de evangelismo, pero a la vez se le dio un oficio en la iglesia. Y Esteban era un predicador poderoso. De hecho, cuando fue a morir, ¿por qué usted cree que lo fueron a matar? ¿Porque repartía chavos? Porque predicaba brutal y predicaba tan fuerte que un día se molestaron tanto con él y fue el primer mártir de la iglesia. Y tirado de rodillas estaba Pablo, que todavía era un joven, y vio cuando lo apedreaban y Pablo le gustaba la idea. Ahí es que por primera vez nos presentan a Pablo. Lea la Biblia, por favor. Nos presentan a Pablo como un hombre que quería matar a los cristianos. Y está tirado Esteban en el suelo y hace una clase de predicación. Léalo, está creo que en Hechos 7 u 8, por ahí. Una predicación brutal. Y le corre como siempre, porque todas las predicaciones de la Biblia corrían todo el Antiguo Testamento para probar que Cristo había cumplido todo el Antiguo Testamento. Para eso está el Nuevo. ¿Me entendió? Así que el diácono es la mano derecha del anciano. ¿Ok? Y mira lo que dice la palabra. Al mismo Pablo que le habla a Timoteo para los ancianos, después le habla para los diáconos. 1 Timoteo 3, 8 al 13, lo voy a leer bien rápido, por favor. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, porque van a trabajar con administración de la iglesia también. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el misterio de la fe. Fíjense que a los ancianos le dicen que son aptos para enseñar. A estos no le dicen que no saben Biblia. Tienen que saber. Tienen que ser duros en doctrina. No les estoy pidiendo que le enseñen, pero sí que la vivan. Que guarden con conciencia el misterio de la fe. ¿Dónde estoy? Con limpia conciencia. El 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son, ¿cómo? Irreprensibles. Al anciano ya lo habían verificado y era irreprensible. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras. Aquí que viene el concepto. Hay ancianos, yo sé que esto es un issue bien terrible en el grupo moderno, en la vida moderna. Yo tengo que leerle la Biblia. En la Biblia habla del anciano y habla del varón. En la Biblia habla del diaconado y algunos entienden que es solamente varones y otros dicen varones y mujeres por ese texto que está ahí. En nuestra iglesia vamos a tener ambos, varones y mujeres. Pero los ancianos van a ser varones. ¿Okay? Ningún problema con las mujeres, ningún problema con que no lo puedan hacer. No tiene nada que ver, es Dios el que lo dijo. Ay, se cayó todo ahora. Cling. No tengo tiempo para explicarle todo, pero está escrito en nuestra Constitución y podemos coger un viernes para eso si usted lo necesita. ¿Me entendió? O si le choca demasiado, viene y pide un tiempo de consejería que yo se lo voy a dar. Yo quiero que usted entienda, ¿ok? Vamos por la palabra. Los diáconos deben ser, voy por aquí, dice, las mujeres así mismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y versículo 13, porque los que ejerzan bien el diaconado, mire qué hermoso esto, porque los que ejerzan bien, léalo conmigo, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué hemos dicho? Dios ha escogido un gobierno para la congregación local. Los ancianos que mantienen orden bíblico en la relación vertical de esta congregación con su Dios. Por eso cuidamos doctrina, cuidamos tu corazón, te disciplinamos y mantenemos fuera la falsa doctrina. Ese es el trabajo del anciano, es el líder principal de la iglesia. ¿Okay? Y el diácono asegura el servicio horizontal de la congregación hacia los hermanos. Entonces ahí es ayuda que entendamos que requerimos y lo vamos a traer de acuerdo a la necesidad. ¿Okay? Y entonces ahí todos los creyentes
siendo adiestrados por los ancianos y cuidados por los diáconos, son los ministros de Dios en toda área y don que Dios le ha conseguido. Y ahí la iglesia es un organismo y una organización. Es un organismo que crece y una organización que sigue hacia adelante. ¿Lo cree, hermano? ¿Lo cree, hermano? ¿Estamos todos de acuerdo? Denle un aplauso al Señor en eso, por favor. En nuestra iglesia local, con esto concluyo la predicación, pero tengo una parte bien importante con ustedes hoy. En nuestra iglesia local, nosotros tenemos muchos grupos de trabajo con líderes. Así que son gente que está haciendo ministerio o están ejerciendo sus dones de líderes y con otras personas. Ejemplo, tenemos los cantores, Lili me ayuda con ellos ahí, ella los lidera, pero ellos están ejerciendo su don y su ministerio, ella misma está ejerciendo su don también. Y si vamos por allá, tenemos los ujieres del parking y Dani está con ellos por allí, con ellos que nos ayudan afuera, los ujieres que están acá adentro, que están sirviéndole a usted cuando usted entra para que esto esté listo y buscamos los asientos y entramos. Y entonces tenemos las casas de oración, que son los hermanos que han dado su tiempo y su hogar para reunir los hermanos en la fe. ¿Ok? Y hasta este momento hemos corrido de la siguiente manera. Nosotros tenemos un grupo de ancianos que comenzó con nosotros desde que empezamos la obra en el 2005. Estaba Gadiel, estaba Ruby y Mikey. ¿Dónde está Ruby y Mikey? Okay, vengan por acá, chicos, los dos. Junto a nuestras esposas que ustedes las han visto, Marisol y la otra Marisol y Lili. Nos gusta la playa, parece, porque todo es Marisol y Marisol. Vengan acá, chicos. Con Ruby y con Mikey y con sus esposas, nosotros comenzamos la iglesia en el 2005. Empezamos en la marquesina de nuestra casa, nos movimos al pueblo, después llegamos hasta aquí. Unos años después el pastor Xavier se unió junto a su esposa Neisha y estuvieron unos años. Ya ustedes saben que yo no sé si Xavier está hoy aquí. ¿Verdad que no? Xavier no está hoy acá. Pues Xavier está activamente buscando el lugar donde van a comenzar a reunirse los domingos. Así que en eso está. Usted sabe que el pastor Xavier con Neisha este año junto a varias familias de esta iglesia van a salir a plantar una iglesia en Vega Baja para abrir otra obra de sana doctrina allí también. Entonces, en el caso particular, nosotros fungíamos como ancianos siempre. Mikey y Xavier en particular fungieron entonces como staff pastoral. Y traigo la diferencia para que me entienda. El staff pastoral es la gente que está de día, que nos ayuda. Ruby y yo siempre hemos estado trabajando afuera, pero Mikey y Xavier han estado aquí. Xavier bregando mucho con la administración y otras áreas, Mikey más con los grupos de apoyo y ambos trabajando en consejería, junto al montón de gente que nos ayuda siempre aquí. ¿Ok? Así que aquí están sus ancianos. Ahora mismo, con la salida de Xavier, nosotros tres estamos fungiendo como ancianos, así que como directivos de la incorporación. ¿Verdad? De la incorporación, los directivos de la incorporación. Nuestra iglesia está incorporada desde el 2005 y somos los directivos oficiales de la incorporación en la iglesia. ¿Ok? Así que Mike y Xavier trabajan como staff. Ahora con la salida del pastor Xavier hemos agarrado todas las funciones que él tenía y las hemos roto en varios pedazos. Mi esposa Lili está viniendo acá a la oficina a trabajar con todos los asuntos que hay que trabajar en la iglesia, bregando con las facilidades, bregando con los pagos, todo ese tipo de cosas. Ella tiene 2 o 3 días a la semana más todas las horas que está en casa, que le puedo decir que son muchísimas. Pero ha sido una bendición. Xavier montó un sistema excelente que le pedimos, así que él entró, montó presupuesto, montó todas esas cosas. Ahora nosotros estamos continuando ese proceso y haciéndolo crecer. Así mismo también, Pastor Mikey, que ya todos conocemos, ¿no? Tiene unas condiciones médicas y él va a necesitar una reducción de salidas y tiempo en todo lo que él está haciendo. Pero va a seguir trabajando con nosotros siempre como anciano y como pastor de staff. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Ok. Pero entonces sí, hemos bajado un poquito la carga durante este año. Dios nos ha concedido a nosotros, porque se está poniendo bien viejito, eso es cierto. Porque tú me haces dañar lo que yo estoy hablando. Déjeme hacer un paréntesis. Me gusta que cojan pena a mí también, ¿verdad? Esta semana fui con un dolorcito donde un doctor. Los deditos se me están virando. Los deditos esos están virando. Y yo llego donde el doctor y le digo, y me duelen. Le digo, el doctor, me dice, me ve tan, porque cuando llegué esto estaba lleno de viejitos. Y yo llegué así, bien vestidito y todo, él me mira. ¿Qué tú haces aquí? Yo, pues, pastor, doctor, mira esto, era un viejito. Me dice, ay, bendito, te pusiste viejo antes de tiempo, mijo. Pero ¿esto hay manera de detenerlo? Sí, hay una manera, pero no te va a gustar. ¿Cuál? Morirte.
Queda haber como 130 años en conjunto, así que... Es que eso es profético, es que el Señor nos está haciendo ancianos. Escuchamos. Ancianos. Hermano, yo quiero que usted me entienda y necesito que me dé unos segundos. Dios nos ha concedido una cantera de talento en esta congregación. Yo le pedí hace muchos años al Señor, exactamente en el 2008. Yo se lo he contado en muchas ocasiones. Yo le pedí al Señor, Señor, yo fui a un sitio, yo vi montones de varones de 18 a 25 años sirviendo al Señor. En una conferencia que fui, todos ellos allí leyendo la palabra. Y cuando yo empecé en los almuerzos a hablar con ellos, todos estaban pensando en plantar iglesias, en irse de misioneros. Pero yo estoy hablando de miles. Y mi corazón se estremeció. Yo dije, Señor, yo no estoy viendo eso en mi país. En mi país está todo el mundo en el vacilón. Las iglesias lo que hacen es mucho show, mucho revolú, pero no quieren leer, no quieren estudiar, no quieren meterse en el Señor. Yo le dije, Señor, dame los jóvenes que tú hayas llamado y yo te prometo que los voy a enviar. No pasó un mes y llegó un jovencito y se metió en mi oficina y me dijo, yo tengo un llamado de Dios y yo entiendo de parte, él no era de esta iglesia, me dijo, el Señor me hace entender que es de aquí donde yo me voy a levantar. Y ese joven es Xavier. ¿Okay? Un aplauso al Señor. Pero tan pronto Xavier llegó, de que Xavier llegó a que la cosa siguió, fue como si se abrieran las puertas. Y nosotros tenemos montones, de aquí han salido varias personas ya, van a seguir saliendo. ¿Ok? Y yo tengo muchos aquí, entonces lo que vamos a comenzar a hacer es a comenzar a traerlos uno a uno, poco a poco, a darle adiestramiento en staff pastoral para que aprendan esas funciones. Hoy vamos a hablar de uno, pero después en adelante estoy mirándolo, estoy orando fuertemente porque yo siento en mi espíritu que no hay tiempo. Se lo digo de corazón, no hay tiempo. Hay que avanzar, hay que avanzar, hay que avanzar. Y hay que avanzar y hay que enviar gente y nos tenemos que poner a predicar la palabra. La cosa está bien difícil. ¿Usted me cree o no me cree? Y yo espero que una iglesia que entienda y cree en eso, ¿ok? Dios nos ha concedido ese privilegio. Hay gente que se va a quedar trabajando aquí. Hay otros que eventualmente se verán llamados para salir y nosotros los vamos a enviar. A Xavier, si el Señor lo permite, este mes o a principio del mes que viene lo vamos a enviar formalmente. Usted va a ver el grupo de hermanos que se va con él y todo el mundo pues va a decir, pero ¿cómo es posible? La iglesia no se hace gestando. Hermano, eso se llama multiplicar.